Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, suspendió temporalmente el proceso de transición de mando y alertó de un intento de golpe de Estado en medio de los múltiples intentos de la Fiscalía de revertir los resultados de las elecciones en los que obtuvo la victoria. Les explicamos qué sigue desde Antigua. Y 3 de los atacantes a la democracia brasileña fueron condenados esta semana. Pasarán entre 14 y 17 años de cárcel por haber ingresado a la fuerza a las sedes de los 3 poderes en Brasilia en rechazo a la llegada al poder del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta al fantasma de la destitución. Los republicanos en la Cámara de Representantes iniciaron los trámites para un juicio político en contra del mandatario para determinar si benefició los negocios de su hijo Hunter. Les contamos si puede ser sacado del cargo. Y vamos de inmediato a Guatemala para nuestra historia principal. El presidente electo Bernardo Arévalo suspendió la transición de mando luego de que la Fiscalía allanara la sede de su partido, el Movimiento Semilla, y abriera las cajas que contenían los votos, en un nuevo intento por revertir los resultados de los comicios en los que obtuvo la victoria el progresista. Previamente, el actual presidente Alejandro Yamatei había dicho que iba a garantizar la transición del poder, que había empezado con una reunión entre ambos el 4 de septiembre. Arévalo debe asumir el poder el 14 de enero de 2024. Nosotros tememos por la democracia en Guatemala, tememos por la burla que se está haciendo de la expresión soberana del pueblo que se hizo en esas elecciones, y por lo demás nos estaremos cuidando, pero nos parece que lo que está en riesgo en este momento y está por encima de cualquier otra consideración es la viabilidad de las instituciones democráticas en nuestro país. Para la ampliación vamos a Antigua con el corresponsal de France 24, Andrés Suárez Jaramillo. Andrés, ¿qué sigue ahora tras la suspensión de la transición del poder en Guatemala? La incertidumbre sobre el destino de Bernardo Arévalo ahoga a Guatemala en una profunda crisis política, porque es incierto lo que vaya a pasar de aquí al 14 de enero de 2024, cuando el Congreso tenga que certificar a Bernardo Arévalo como el nuevo presidente de los guatemaltecos. Ahora bien, lo que en principio supone una suspensión de transición de cambio de mando motivada por el propio Arévalo es un retraso en toda aquella agenda programada que se tenía entre los equipos técnicos del gobierno saliente y del gobierno entrante, porque entre septiembre y octubre ya había una serie de reuniones pactadas a nivel de gobierno central con las principales instituciones y ministerios, a nivel territorial con los equipos de las alcaldías y de los departamentos. Y en este sentido, el gobierno de Alejandro Yamatei publicó que todo retraso en el proceso de cambio de mando va en detrimento de la institucionalidad del gobierno electo. Lo que se pregunta ahora la población es si bajo este argumento el Congreso, que es quien posesiona al presidente y que es de mayoría oficialista, vaya o no a dilatar la asunción de Arévalo a la presidencia. Mientras tanto, Arévalo ha dicho que el principio de una transición de cambio de mando es un intercambio de información financiera, de estatutos legales, de derechos humanos, y que por la ley de acceso a la información todo debe estar publicado, lo que supondría que Arévalo evitaría mayores reuniones con Yamatei y accedería a la información por su propia cuenta. Pero volviendo al origen de esta suspensión de proceso de transición de gobierno para Arévalo y compañía, es una presión que se ejerce para abocar la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche, del juez penal Freddy Orellana, quienes son las caras visibles del denunciado golpe de Estado en curso. Nos vamos a República Dominicana, que cerró la frontera con Haití y denunció la desviación de un río fronterizo por parte de civiles haitianos, quienes aseguran que necesitan agua para regar sus cultivos y producir alimentos, los cuales escasean debido a la agravada crisis política y económica que vive el país. El informe es de Andrés Triviño. Por tierra, mar y aire, República Dominicana ha anunciado el cierre de todas sus fronteras con Haití. Una medida como represalia a un proyecto de un grupo de agricultores haitianos que busca desviar un importante río fronterizo para la construcción de un canal. Hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana.
una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros es una provocación que este gobierno no va a aceptar. El presidente añadió que la medida se mantendrá el tiempo que sea necesario. El proyecto busca desviar las aguas del río Dajabón, también conocido como río Masacre, que sirve como frontera natural entre los dos países, con el fin de abastecer los cultivos del lado haitiano a la altura de la ciudad de Dajabón, uno de los puntos fronterizos más concurridos. Allí, el presidente Abinader ordenó varias medidas que incluyen la suspensión de la entrada de aquellos involucrados con la construcción del canal y la cancelación de la emisión de visados a ciudadanos haitianos. Medidas poco comunes que podrían afectar a las economías de ambos países, principalmente a la haitiana, la más pobre de América. Mal. Es malo para nosotros los haitianos. Si no dejan construir el canal, dañan las relaciones entre los dos países y nos afectan todo. En Haití no hay nada, no se puede comprar nada y necesitamos regar el campo para tener comida. Haití está inmerso en una grave crisis política y sin un gobierno reconocido popularmente desde que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en 2021, lo cual dificulta el mantenimiento de las relaciones diplomáticas, ya tensas con República Dominicana. Y nos vamos al sur de nuestro continente, a Brasil, donde el Tribunal Supremo de Justicia condenó a los primeros imputados por el asalto a la sede de los tres poderes del pasado 8 de enero. La primera condena emitida el miércoles fue de 17 años y el jueves hubo otras dos, de 14 y de 17 años. El relator del caso afirmó que la intención del ataque fue derrocar al gobierno de Luis Inácio Lula da Silva. Los invito a ver el informe que preparamos para ustedes. Este es Aécio Lúcio Costa Pereira, el 8 de enero de 2023. Ahora es el primero de los 1.390 ultraderechistas en ser condenado por el ataque a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Por mayoría de votos, rejeitou y nos termos do voto preferido. Por mayoría de votos, el Pleno rechaza los preliminares y juzga la acción criminal precedente a sentencia del acusado Aécio Lúcio Costa Pereira. Para condenar o réu Aécio Lúcio Costa Pereira a pena de 17 años, 15 años y 6 meses en prisión. De reclusão. La Suprema Corte de Justicia de Brasil consideró que Costa Pereira es culpable de asociación ilícita, abolición violenta del Estado Democrático, golpe de Estado, daños agravados y destrucción del patrimonio público. Él negó haber cometido los delitos y aseguró que participó en una manifestación pacífica de personas sin armas, pero portaba una camiseta en la que llamaba a un golpe militar. La policía lo arrestó el día del ataque a la democracia. Los hechos ocurrieron una semana después de la asunción al poder del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, quien venció en las elecciones a Jair Bolsonaro. Antes de dejar el poder, Bolsonaro sembró dudas sobre la transparencia del proceso electoral debido al sistema electrónico de votación, sin proveer evidencias de las supuestas fallas. Si usted cuestiona los resultados, es judicializado. Fue un crimen, pero está bien, no cuestionemos las elecciones. Los asaltantes se negaron a reconocer la derrota. Sobrepasaron barricadas, treparon techos, rompieron ventanas e invadieron el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial. Tras este primer proceso judicial, fueron juzgados Thiago Matar y Mateus Lima, quienes fueron condenados a 14 y 17 años de prisión respectivamente. La investigación se centra ahora a los presuntos autores intelectuales, entre los que figura el mismo Bolsonaro. Y en Argentina, cientos de personas salieron a las calles en rechazo a la popularidad del candidato de extrema derecha Javier Milei, quien fue la sorpresa de las primarias del pasado 13 de agosto. Convocados por movimientos de izquierda y sindicatos, los ciudadanos marcharon por la avenida 9 de Julio, la más ancha del mundo, hasta la icónica Plaza de Mayo para advertir que las propuestas de Milei no son la salida a la crisis económica que atraviesa la nación suramericana. Milei, un ultraconservador antiestablecimiento de 52 años, quiere deshacerse del Banco Central y dolarizar la economía. Y vamos a Estados Unidos para revisar la imagen de la semana. Él es Hunter Biden, el hijo del presidente, quien fue imputado con 3 cargos relacionados con armas ilegales para las personas con adicciones. El hijo de Joe Biden mintió cuando en 2018 compró el arma al presentar un documento en el que certificaba que no era consumidor.
El juicio podría realizarse el próximo año, en plena campaña a las elecciones en las que Biden aspira a ser reelegido. Hunter ya le había traído problemas al mandatario esta misma semana, luego de que los republicanos en la Cámara de Representantes abrieran una investigación de juicio político en su contra. A continuación, les explicamos las claves del caso. Los republicanos en la Cámara de Representantes señalan al presidente estadounidense Joe Biden de aprovechar sus conexiones políticas para intervenir en los negocios en el extranjero de su hijo Hunter y obtener beneficios. Luego de varios meses de investigar y no obtener pruebas concluyentes, con el inicio del proceso, pueden solicitar registros bancarios con el fin de soportar las acusaciones. Sabemos que los registros bancarios muestran cerca de 20 millones de pago que fueron dirigidos a integrantes de la familia Biden y socios a través de varias compañías fantasma. El Departamento del Tesoro tiene más de 150 transacciones de la familia Biden y sus aliados que fueron marcadas como sospechosos por bancos estadounidenses. Incluso un informante confiable del FBI denunció un soborno de la familia Biden. Even a trusted FBI informant has alleged a bribe. Biden utilizó su oficina oficial para coordinar con los socios de Hunter Biden sobre el rol de Hunter en Burisma, la empresa ucraniana de energía. About Hunter's role in Burisma, a Ukrainian energy company. El Congreso tendría que aprobar al menos un cargo en su contra. Aunque la destitución sea aprobada en la Cámara de Representantes, no tendría los votos suficientes en el Senado, por lo que el objetivo de los republicanos es que Biden pase su último año de gobierno en plena campaña electoral defendiéndose en el juicio político. Nunca he escuchado de un presidente que haya sido destituido por las acciones de un miembro de su familia. Creo que los republicanos saben que esto es una extensión porque están tratando de dibujar conexiones entre lo que Hunter Biden ha hecho y ciertamente parece que está en problemas legales, pero deben establecer una conexión entre Hunter Biden y algo cercano a un crimen. Ningún presidente en la historia ha sido destituido, pero 4 han sido sometidos a juicio político. El republicano Richard Nixon, quien renunció antes del voto en su contra por el escándalo del Watergate, los demócratas Andrew Johnson y Bill Clinton y el republicano Donald Trump, quien enfrentó no uno sino 2 procesos de impeachment. Todos fueron absueltos. Y vamos a seguir en Estados Unidos para el cierre. El agua brilla en el sur de California y deja estas hermosas imágenes. Delfines nadando a través de ellas, al tiempo que decenas de turistas se volcan en el Océano Pacífico para ver el fenómeno. La bioluminiscencia es ocasionada por arbustos de plancton fotosintético. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Diana Rodríguez. Sigan en sintonía.